Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 12 de nuestro curso MuseTube, el curso donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado. El vídeo de hoy es un vídeo bastante concreto, ya que aprenderemos las diferentes formas que nos ofrece MuseScore tanto para crear compases como para eliminarlos. Luego ya a partir de aquí, cada uno podrá utilizar la forma que más le convenga o la que mejor se adapte a su forma de trabajo. Así que no me entretengo más y comenzamos. En primer lugar, decir que cuando creamos una nueva partitura y damos a siguiente, tenemos la opción de elegir el número de compases que queremos. Esto ya lo vimos en pasados vídeos, pero si sabemos ya cuántos compases vamos a tener, directamente podemos elegirlo. Igualmente tenemos la opción de crear un compás de anacrusa. Para los que no lo sepáis, un compás de anacrusa es un compás incompleto que no empieza en el tiempo fuerte y que se utiliza muchas veces como introducción de una obra o en un cambio de pasaje. En este caso no voy a crear ningún compás de anacrusa y voy a poner, por ejemplo, que nos cree una partitura de 4 compases. Luego ya, posteriormente, veremos cómo crearlos y eliminarlos. Una vez aquí, voy a rellenar esta partitura con varias notas. Y ahora empezaremos a ver las diferentes formas que MuseScore nos ofrece para crear y eliminar compases. Y comenzando con la inserción de compases, decir que MuseScore siempre nos va a permitir crear compases al principio de la partitura, al final de la partitura, antes de un compás o después de un compás. Esto podemos verlo de forma muy sencilla si hacemos clic en un espacio en blanco dentro de un compás. Hacemos clic con el botón derecho, nos vamos a insertar compás y vemos que aparecen las 4 opciones que os comentaba. Insertar compases después del compás actual, antes del compás actual, al comienzo de la partitura y al final de la partitura. Por ejemplo, vamos a insertarlos después del compás actual. Hacemos clic en después de la selección y aquí ponemos el número de compases que queremos insertar. Por ejemplo, 2. Ahora hacemos clic sobre aceptar y vemos cómo automáticamente se nos han añadido esos 2 compases. Una segunda opción a la hora de insertar compases es hacer clic sobre un compás e irnos a la pestaña de propiedades. Como veis, aquí tenemos el botón de insertar compases. Simplemente hacemos clic sobre el botón, elegimos el número de compases y, al igual que antes, podemos elegir si lo queremos antes o después del compás actual, al comienzo o al final de la partitura. En este caso voy a agregar un compás después de la selección actual, por lo que lo selecciono y hago clic en el más. La tercera forma de añadir compases es haciendo clic sobre un compás igual que antes, yéndonos al botón de más sobre la barra de figuras, compases, y aquí si vemos las opciones son algo diferentes, ya que nos permite insertar un compás o varios compases antes del compás actual o un compás o varios compases al final de la partitura. En este caso, por ejemplo, voy a dar directamente a insertar un compás al final de la partitura. Automáticamente vemos cómo se nos agrega. Exactamente igual que con el botón más, podemos añadirlo desde añadir, compases, y aquí tenemos las mismas opciones que teníamos antes. Por lo que podemos añadir, por ejemplo, varios compases al final de la partitura. Voy a añadir ahora, por ejemplo, 5. Por otra parte, deciros que aunque estamos viendo varias formas de insertar compases, la que yo utilizo y la que para mí es la más sencilla es ponernos sobre el compás donde queremos insertar compases antes y simplemente con el teclado ir dando al botón de insert. Por ejemplo, si le doy 3 veces, vemos como automáticamente nos inserta 3 compases. Igualmente, si en vez de ir uno a uno quiero insertar 10 compases antes del que estoy, en vez de dar a insert, pulso control más insert. De esa forma se nos abre una ventana donde podemos insertar el número de compases que queremos. Por ejemplo, si pulso 10, directamente nos inserta los 10 compases. Estos 2 atajos de teclado me parecen bastante sencillos de recordar, pero por si os interesa, también hay un atajo de teclado para insertar compases al final de la partitura. Yo personalmente no lo utilizo porque nunca me acuerdo y me parece más sencillo simplemente ir a añadir compases, insertar al final de la partitura, pero por si lo queréis saber, se puede hacer mediante Alt, mayús y la letra B. Como veis, nos pregunta cuántos queremos insertar, puedo insertar 50 y automáticamente nos inserta los 50 compases. Como ya digo, no es un atajo de teclado muy intuitivo y por tanto no lo utilizo. Una vez visto las diferentes formas, yo creo que al final hemos visto 5 de insertar compases, vamos a ver ahora cómo podemos eliminarlos rápidamente viendo varias opciones. Podríais pensar que si para insertar un compás podemos hacerlo con la tecla Insert, para eliminarlo podríamos hacerlo con la tecla Suprimir, pero no es así. La tecla Suprimir lo que va a hacer es que nos va a eliminar el contenido del compás, pero no el compás en sí. Me explico. Por ejemplo, en este compás que hay 4 negras, si yo pulso sobre suprimir, me va a eliminar las 4 negras, pero el compás me lo va a mantener. Si yo quiero que me elimine el compás, en vez de dar a suprimir, tengo que dar a control más suprimir. De esa forma vemos como si nos elimina el compás. Esto igualmente podríamos haberlo hecho de forma directa. Simplemente hago clic sobre un compás y si no solo quiero vaciarlo, sino que quiero eliminarlo, pulso control suprimir.
Si por el contrario no os gusta trabajar con atajos de teclado y preferís hacerlo de forma manual, simplemente podéis seleccionar el compás que queréis eliminar, hacer clic sobre el botón derecho y hacer clic sobre eliminar compases. De esa forma también os lo eliminaría. Esto también podríamos hacerlo seleccionando el compás que quisiésemos eliminar y yendo a herramientas, eliminar el rango seleccionado. Para explicar el último ejemplo que quiero ver con vosotros, voy a introducir primero algunas notas. Y esto lo que nos permite es, por ejemplo, si hemos creado una partitura demasiado larga y nos sobran todos los compases del final, de una forma muy rápida podemos eliminarlos. En este caso nos eliminaría desde este compás, que es el primero con silencio, hasta el final, pero nos mantendría todos los compases en silencio que tuviésemos a mitad de partitura. Para ello simplemente hay que ir a herramientas, eliminar compases vacíos del final, y automáticamente vemos cómo nos elimina todos los compases y nos deja la partitura solo con aquello que tenga contenido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es un vídeo muy sencillo donde lo único que quiero que aprendáis son las diferentes formas que tenemos de insertar y eliminar compases. Cualquier forma es igualmente válida y ya la forma que utilicéis dependerá de cómo os sintáis más confortables. Hay algunos que lo haréis mediante atajos de teclado y hay otros que lo haréis mediante el ratón, pero de una forma o de otra la idea es que conozcáis todas las posibilidades que MuseScore nos proporciona. Como siempre, si todavía tenéis dudas de este o cualquier vídeo, podéis dejármelo en los comentarios y sabéis que os responderé lo antes posible. Igualmente, si te gusta este tipo de contenido, el curso que estamos viendo o los vídeos anteriores y quieres que YouTube te avise, acuérdate de suscribirte y activar la campanita. De esa forma no te perderás ninguno. Y nada, hoy lo dejamos ya por aquí. Nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta pronto!